15 años después, los aviones, las imágenes de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas de Nueva York siguen conmoviéndonos a todos. Fue un altísimo el costo de vidas humanas en ese momento y fue también muy alto el costo del cambio en materia de política interior y política exterior por parte de Estados Unidos. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos tuvieron un costo aparte más allá de las miles de vidas humanas que se cobraron. La imagen de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas en el corazón de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington aterrorizaron a millones de norteamericanos. Hasta allí, observadores pasivos de ataques propios o extraños en otras geografías o en países que tal vez muchos de ellos no podrían ubicar en un mapa. La primera reacción tras aquel shock inicial fue la exaltación del patriotismo. Las tiendas agotaron su stock de banderas en horas. Las donaciones de sangre se multiplicaron por millones y miles de jóvenes corrieron a alistarse para combatir en defensa del país mientras trepaban las ventas de armas y alarmas. La sensación de inseguridad y el miedo que golpearon como nunca antes a la sociedad norteamericana sirvieron también para crear el clima ideal para la aparición de leyes que limitaron las libertades e hicieron desaparecer históricos derechos civiles. Con el temor como combustible, las normas restrictivas tuvieron un respaldo unánime, como la USA Patriot Act, aprobada por una amplia mayoría parlamentaria y promulgada por el presidente George W. Bush en octubre de 2001, que amplió el control del Estado y potenció la capacidad de las agencias de seguridad e inteligencia. Ahora, el FBI podía acceder a la correspondencia y las comunicaciones de los ciudadanos. Incluso cotejar la lista de libros que se pedían en las bibliotecas y ver si los hábitos de lectura guardaban algún peligro para la nación. Desde un principio, la ley patriótica fue duramente criticada por la restricción de libertades y garantías constitucionales. Hasta el presidente Barack Obama lo hizo, argumentando que no aceptaba una ley que se metiera en las bibliotecas de los ciudadanos. Sin embargo, nada hizo para modificarla en sus 8 años de gobierno. Pero los atentados del 11S también marcaron el fin de una era económica y fueron el tiro de gracia a la burbuja de las empresas .com y a la ilusión de un país en crecimiento y con pleno empleo. Un mes después del ataque, el desempleo había subido el 4,9% y la producción industrial cayó el 1,1%. Según el Departamento de Trabajo, unas 583.000 personas se quedaron sin empleo en todo el país por los ataques del 11S. Las compañías de seguros y las aéreas fueron las más castigadas. Una semana después del atentado, reabrió la bolsa de Nueva York, pero no alcanzaron los $300.000 millones que inyectó la Reserva Federal ni los recortes en las tasas para que el consumo no se desplomara. Las pérdidas de ganancias de las compañías se estimaron entre 11.000 y 14.000 millones de dólares. No obstante, el atentado significó una nueva era de prosperidad para la industria de la guerra. La avanzada Bush hizo trepar el gasto militar de $297.000 millones en 2001 a más de 700.000 en 2011. Un negocio para pocos. A 15 años del atentado, los analistas advierten además que la recuperación que observaron en la economía o las finanzas no guarda relación con la corta primavera que tuvo la solidaridad ciudadana. Un análisis del Centro de Estudios Pew de Washington reveló que el 70% de los norteamericanos tiene una opinión negativa sobre el Islam y no oculta sus temores ante cualquier indicio de raíz árabe en sus vecinos. Pero el recorte de las libertades individuales y la vigilancia extrema tampoco generaron la tranquilidad y seguridad que prometían sus impulsores. Lejos de desaparecer, los grupos radicalizados modificaron sus estrategias y buscaron nuevas formas y escenarios para sus ataques que se extendieron a Europa y son cotidianos en Medio Oriente. Las invasiones a Afganistán e Irak también generaron más violencia, con respuestas múltiples por parte del integrismo islámico y el surgimiento de nuevos grupos como el ISIS. Sobre esos temores profundamente arraigados, obtiene hoy
sus mejores réditos, la campaña electoral de Donald Trump. Esa quizás sea la mayor herencia del 11S. Para analizar esa herencia, estamos con una especialista, con Ruth Diamant. Gracias por estar con nosotros, Gracias Ruth. por la invitación. Ruth es experta en seguridad internacional, es profesora de la Universidad Itela y es también investigadora del CONICET. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Ruth, ¿qué podríamos decir que es como esa mayor herencia que nos dejó en términos de seguridad o de inseguridad que nos dejaron los atentados del 11 de septiembre del 2001? La mayor herencia, o sea, hay varios campos, pero creo que el problema central es lo que muchos ya han señalado, el dilema o la tensión entre seguridad y libertad. Sí. Y se permitió, a partir del miedo y del impacto que tuvo este atentado, avanzar sobre libertades que estaban conquistadas, y eso me parece que es un saldo muy negativo. Al mismo tiempo estamos todos mucho más vigilados. Algunos dicen, bueno, prefiero estar vigilado porque me da más seguridad, pero se han limitado las posibilidades de expresión y de privacidad que mucha gente tenía. Eso creo que es el legado más negativo en términos generales. Después hay temas más puntuales que pasan, por ejemplo, por el cambio de las estrategias. ¿Se acuerdan de esto de la preventivo, lo preemptive? Sí, la guerra preventiva. Que permitía de alguna manera actuar antes de tener en realidad la amenaza concreta. Sí. Y es un tema también difícil de señalar, porque uno no sabe en qué punto real uno está haciendo prevención y en qué punto está haciendo defensa. Pero bueno, esto permitió avances sobre ciertas reglas de la guerra, ciertas reglas de juego que también fueron, como resultado, dieron abusos contra los derechos humanos. O sea que hay un cambio importante en lo que tiene que ver con respeto a la persona. Y eso es todo consecuencia de cómo se enfocó este problema. Después hay cambios también que tienen que ver no solamente por ahí con los atentados, sino con la evolución normal que se fue dando en la tecnología, bueno, esta posibilidad que hay, los drones, por ejemplo, claro, ¿no? De perseguir un objetivo que, por ejemplo, un auto que va en movimiento y atacar a la persona en un auto que va a 100 kilómetros por hora. La idea de que los drones pueden autodefinir su misión una vez que han sido lanzados. Entonces, todo eso, y los satélites y las cámaras de vigilancia y todo eso, también afecta la privacidad, pero también hace una guerra que desde el lado de los que tienen la tecnología es mucho menos victimizante. Y del lado de los que no la tienen se dan muchas más bajas, que son de personas no combatientes, civiles. Claro, ahora vos decís, estamos más vigilados y estamos más vigilantes también. Eso también es una herencia, ¿no? Sí. Es decir, los ciudadanos del mundo en general están mucho más atentos, ¿no? Y eso, digamos, si uno piensa en el panorama hoy, por ejemplo, con los atentados en Europa y demás, lo que uno ve es como un cóctel letal en términos de los derechos civiles y en términos también del intercambio entre las personas, porque eso también... Bueno, una cosa, claro, que creo que lo que se ha generado es temor y desconfianza. Y si uno mira cuál es el objetivo del terrorismo, sobre todo este terrorismo, digamos, de última etapa, de última época, es justamente generar temor. O sea, no hay como por ahí la vieja guerrilla que uno conoció en los 60 y en los 70, la idea de tomar el Estado. La idea en general es más de generar temor, de generar limitaciones y que la gente misma se limite en sus relaciones públicas, en sus relaciones sociales, en los objetivos políticos que plantea. Bueno, y esto empieza a crear, por ejemplo, antiislamismo, persecuciones, toda una situación que en realidad ha modificado la relación de las personas. ¿Y qué un experto en seguridad, un experto en defensa, qué le aconseja a un gobierno, por ejemplo, que está en problemas de esta naturaleza? Suponte Francia. Uno cree que el centro de todo este tema es la inteligencia. O sea, hacer inteligencia que supuestamente tendría que prevenir la posibilidad de que hubiera ataques o que hubiera grupos que se organizaran con la finalidad de generar algún tipo de acto terrorista. Las Fuerzas Armadas necesariamente no son el instrumento mejor para combatir este tipo de amenaza o de riesgo, y tampoco servirían las policías. Los controles que a veces sufrimos en los aeropuertos y que nos dan bastante malestar son necesarios, migraciones, aduanas, transportes, todas estas iniciativas de seguridad en el transporte y en los containers y todo ese tipo de
de políticas que han surgido después de los atentados son la mejor manera que uno tiene de prevenir. Pero después está la raíz de los conflictos, ¿no? Que es el otro tema, bueno, ¿por qué aparecen estos conflictos? Y digamos, hay muchos análisis, no hay una única versión respecto de qué es lo que provoca este tipo de reacciones por parte de estos grupos, pero claramente hay un problema de marginación, un problema de no inclusión, más que un tema de pobreza. Entonces, la inteligencia, antes que la militarización, en este sentido, funcionaría. Jorge. Pasamos de 2.000 atentados en 2001 a 14.000 en 2015, eso con más víctimas, desde luego. Y también pasamos de 20 millones de refugiados en el mundo a 65 millones de refugiados. Y a la aparición del ISIS en el medio, en 2014. La pregunta ¿es una batalla perdida? No, creo que no. Es una buena pregunta. Pero, digamos, alguno podría decir, todo esto también son efectos de la globalización. La posibilidad que mucha gente que antes no tenía posibilidad por ahí de pensar en migrar o en refugiarse, y que hoy por ese mundo mucho más globalizado, con mucha más información, pero también con medios de transporte más fáciles, con conocimiento más amplio, ha permitido que una de las alternativas de la gente que no se siente segura en su país sea migrar. Entonces yo creo que no es lo negativo, sino es lo positivo, en todo caso, de estos países en donde hay persecución o hay grupos terroristas que están a cargo del gobierno o hay matanzas indiscriminadas. Digo, bueno, en realidad los refugiados es una forma de preservar la vida y no una batalla perdida. Ruth, cuando uno revisa, digamos, algunas otras organizaciones que históricamente cometían actos de terrorismo, que uno piensa en la ETA, en el IRA, incluso en la FARC, uno veía que eran organizaciones políticas que tenían un objetivo claro, la independencia de Irlanda, no sé, la construcción de un comunismo en Colombia o lo que sea. Ahora, cuando uno analiza esto mismo en términos de lo que propone o lo que defiende Al-Qaeda, Estado Islámico, parece como que hay una imposibilidad total de negociar, digamos, ¿no? Veo eso como por ahí una gran diferencia entre el terrorismo del pasado, por decirlo de algún modo, y el terrorismo islámico de hoy. Porque si el objetivo de Estado Islámico es imponer la Sharia en todo el mundo, bueno, es una cuestión que es casi innegociable. ¿Vos cómo ves esto en términos de los objetivos que tienen las diferentes organizaciones? Sí, yo coincido con lo que estás planteando, digo, la diferencia de los terrorismos que eran nacionales y que en el fondo su objetivo, aunque no fuera posible, era la toma del Estado para implantar un nuevo régimen político, es muy distinta de este tipo de terrorismo que hoy uno lo llama desterritorializado, o sea, que no tiene un objetivo solamente en un territorio y que el objetivo es, de alguna manera, imponer, expandir su visión del mundo, su es cultura. Religioso, digamos, el objetivo. A veces discutiendo con alguna gente que es más especializada y que ha estado estudiando sobre todo el tema del Daesh, ellos lo ubican más como un tema político que religioso. La religión es instrumental a una vocación que era primero contrarrestar lo que podría ser la visión del mundo occidental o las ideas de cosmopolitismo que estaban avanzando. ¿Y termina siendo una herramienta, decís, la religión? Porque con eso pueden convocar, con eso pueden convencer, pero es un objetivo político. Y el objetivo político, que era distinto de Al-Qaeda, ahora con el Estado Islámico, es también territorial. Y ahí, digamos, tener un foco desde el cual expandirse y seguir de alguna manera ampliando los sectores que van apoyando este grupo, que está pasando, ¿no? Que eso sí está pasando. Ruth, hablabas al principio de la confrontación, o por lo menos estos dos planos de la seguridad y la libertad, y que a partir de, obviamente, las Torres Gemelas vimos el avance sobre las libertades en nombre de la seguridad. ¿Pensás que si no hubiera ocurrido lo de las Torres Gemelas, este avance se hubiera dado igualmente? Creo que sí. Creo que, digamos, cuando uno mira la estrategia de Estados Unidos, digo, hay pequeños saltos, pero no hay una desviación respecto a lo que ha sido el concepto de seguridad nacional en Estados Unidos históricamente. Y había, digamos, sin la necesidad de un atentado terrorista, un debate, eso de la nueva América, la nueva centuria americana, que estaba proponiendo una serie de expertos inteligentes, muy preparados, pero con una visión hiperrealista o halcones, como algunos los llaman, que estaba diciendo Estados Unidos está débil, Estados Unidos necesita reaccionar. Entonces, muchos de estos elementos yo creo que sí se hubieran dado igual, por ahí, digo, era más fácil que se impusieran en el escenario del temor y del terror que se había creado, pero algunos de estos elementos se hubiera avanzado frente a lo que estos sectores más
reaccionarios, más de derecho, más de tipo realista, veían que era la pérdida de la identidad norteamericana, de los valores tradicionales, de alguna manera un excesivo multiculturalismo dentro de la sociedad norteamericana. O sea que mi idea es que sí que hubiera avanzado de todas formas. Ruth, si uno piensa el escenario actual y piensa cuáles son las amenazas hoy, veíamos ayer lo que tiene que ver con la nueva prueba nuclear de Corea del Norte y uno se asusta ante eso, ve los atentados en Europa, se asusta, pero ¿cómo podemos medir? ¿Cómo medimos lo de Corea del Norte en su justa dimensión, por ejemplo, como amenaza para todos? Claramente es una amenaza para todos porque que un país que digamos es poco transparente, que está poco vinculado a la comunidad internacional, tenga la capacidad de tener una bomba nuclear, es una amenaza para todo el mundo. No es solamente para Corea del Sur, no es solamente porque es un objetivo por ahí de Estados Unidos, sino que se convierte en un país impredecible, como hasta ahora más o menos hemos visto, impenetrable al mismo tiempo y que tiene una capacidad de destrucción muy alta. Entonces, desde ese punto de vista, para mí sí es muy negativo. Lo otro que decía antes José, estos actores no estatales que hoy tienen la capacidad de tener recursos de destrucción también muy altos, y bueno, que pueden, digamos, tomar un centenar de jóvenes y capturarlos, o que pueden, o sea, hacer acciones que antes era improbable de ver o era improbable de pensarlas. Entonces, todos estos actores, tanto estatales como no estatales, generan un escenario de mayor inseguridad y también de inestabilidad política. O sea, rápidamente se pueden convertir en un foco de tensión a la cual, digamos, de alguna manera los países que comúnmente están definiendo la agenda internacional van a reaccionar.